Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Rebeca Fariña. Soy profesora ayudante doctora de Derecho Civil en la Universidad Complutense de Madrid y la comunicación que traigo para compartir con ustedes lleva por título ¿Qué es el matrimonio? 20 años después de la ley del divorcio exprés, análisis del impacto jurídico y sociológico de la reforma. Y planteo esta pregunta, este análisis, en el marco del quinto Congreso Internacional de Pensamiento, Cultura y Sociedad, y aprovecho para agradecer a los organizadores que hayan abierto este espacio para el diálogo, para la reflexión, para poner en duda lo establecido desde el rigor, que es lo que espero poder hacer en los siguientes minutos. A la hora de aproximarnos a la transformación del matrimonio, la transformación que ha experimentado el matrimonio en los últimos 20 años, quisiera hacerlo tomando como punto de partida dos premisas, y una es que no siempre en la relación entre lo legal y lo social la ley es una respuesta a una demanda social, sino que en ocasiones las normas pueden permear conductas sociales o pueden incidir en el modo en que la sociedad entiende una determinada institución e interactúa con ella. La otra premisa es que en el matrimonio han incidido numerosas leyes, ha habido muchos factores que han influido en esa transformación que ha experimentado, pero creo que una de ellas, una de las más importantes, ha sido la Ley 15/2005 de modificación del Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio. Bien, sencillamente puntualizar al hilo de un interesante artículo del profesor Doral García de Pazos, catedrático emérito de Derecho Civil, cambian las leyes, cambian las conductas, que las leyes tienen la potencialidad de promover hábitos sociales o disuadir de su realización porque para el ciudadano existe una vinculación entre lo legal, lo ético y lo bueno. Es decir, consideramos que aquello que es legalmente permitido es ético y es bueno, pero hemos de tener cuidado, ¿no? Y tener una visión crítica de esta vinculación, porque lo cierto es que esta correlación solo se da cuando las leyes responden a unos principios de justicia, responden al bien común, responden a unos principios éticos. La ley del divorcio exprés 15/2005 se incardina en el marco de todo un proceso de evolución del derecho de familia en España. La primera etapa, en el que creo que se pueden distinguir tres etapas, que son las que he señalado aquí. Una primera, los años inmediatamente posteriores a la Constitución. En este momento, las nuevas leyes, sobre todo civiles, que se aprueban, tienen como finalidad adaptar la legislación familiarista al marco constitucional, fundamentalmente al principio de igualdad de todos los españoles, consagrado en el artículo 14, que tiene dos importantes manifestaciones: en la igualdad entre hombre y mujer, artículo 32, y la igualdad de filiación, artículo 39. Y me interesa más la segunda etapa, porque esta etapa se inicia con el comienzo del nuevo milenio, a partir del año 2000 aproximadamente, y es una etapa en la que se consagra un cambio de paradigma y la balanza bascula de la consideración de la familia y el matrimonio como instituciones naturales vinculadas a unos principios antropológicos y muy tuteladas por el Estado, a una mayor primacía de la autonomía de la voluntad, ¿no? Se pone el contenido de estas instituciones en manos de la autonomía de la voluntad para que los contrayentes, en el caso del matrimonio, sean quienes configuren ese vínculo matrimonial con una menor intervención estatal. Vamos a ver que dos características que adquiere el matrimonio en estos años es el de la privatización, es decir, en cierto modo deja de tenerse tanta conciencia del interés social del matrimonio como institución de interés público, a una visión más privatista, una privatización, el matrimonio como un contrato privado entre los cónyuges, y la desjuridificación va a ir menguando el control judicial respecto al matrimonio. Esto también lo vamos a ir viendo, a la par que se produce una mayor juridificación de las parejas de hecho, y esta intervención del derecho en las parejas de hecho, bueno, ha sido bastante controvertido. De hecho, también en este momento en el que se produce este cambio de paradigma, crece exponencialmente el número de parejas de hecho. Bien, tenemos por tanto una reconfiguración de la institución matrimonial desde un modelo familiarista a uno más individualista, ¿no? A una idea en que quizá vinculamos más incluso las instituciones que forman parte del derecho de familia a las propias satisfacciones, a la propia satisfacción
personal, de los intereses personales, y este es un fenómeno que no se ha dado únicamente en España, sino común a otros países europeos. Así lo destaca la catedrática emérita de Harvard, Miriam Glendon, en su magnífica obra La transformación del derecho de familia, o por ejemplo Marie-Thérèse Melders-Klein en su conocida obra La persona, la familia y el derecho, 3 decenios de mutaciones en Occidente. Marie-Thérèse, por cierto, ha sido una insigne miembro de la ISFL, Sociedad Internacional de Derecho de Familia. En esta época, como digo, se produce, además de ese crecimiento exponencial del número de parejas de hecho, que es paralelo en cierta medida, así lo apuntan los autores, al cambio de la configuración y de la estructura del matrimonio. Bien, pues en este momento se aprueba también la Ley 13/2005, a partir de la cual se admite el matrimonio entre personas del mismo sexo. No fue acogida críticamente esta reforma ni por la sociedad ni por el mundo jurídico. Se planteó un recurso de inconstitucionalidad que fue resuelto favorablemente a la constitucionalidad de la norma en la sentencia del Tribunal Constitucional 198/2012, acudiendo como razonamiento jurídico clave, digamos, que sustenta todo lo demás, la interpretación evolutiva del artículo 32, y también es en esta época en que se aprueba la Ley 15/2005, y una tercera etapa que se corresponde más o menos con el último lustro, en que el foco en el derecho de familia se pone en la inclusividad. Bien, pues vamos ya con la protagonista de esta comunicación. Vamos a ver los cambios que introduce a nivel jurídico la Ley 15/2005, cómo esta privatización, esta tendencia privatizadora del matrimonio es continuada o complementada con la Ley de Jurisdicción Voluntaria del año 2015, el impacto sociológico que tiene la reforma y una breve visión de derecho comparado antes de concluir. Cambios a nivel legal, ¿en qué se distingue el matrimonio antes de la Ley de 2005 y después? Bueno, pues el matrimonio que se introduce en España con la Ley 11/1981 era un divorcio causal que requería en muchas ocasiones una previa separación y en todo caso probar la concurrencia de alguna de las causas contenidas en el artículo 82 del Código Civil, como abandono injustificado del hogar, infidelidad conyugal, conducta gravemente injuriosa, incumplimiento grave y reiterado de deberes conyugales o de deberes respecto a los hijos, etc. Había, digamos, como dos pasos previos. Esto se elimina, tanto las causas justificativas como la necesidad de separación previa, se elimina con la Ley de 2005, por eso hablamos de un divorcio expreso o directo, mucho más rápido, no es necesario probar causa, lo único que es necesario lo recoge el artículo 86. Se decretará judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio, a petición de uno solo de los cónyuges, de ambos o de uno con el consentimiento del otro, cuando concurran los requisitos y circunstancias exigidos en el artículo 81. El artículo 81 exige únicamente que hayan transcurrido 3 meses desde la celebración del matrimonio, periodo temporal que no será necesario probar si se da una situación de riesgo para la vida del cónyuge que quiere solicitar el divorcio o de violencia de género. ¿Esto qué implica? Implica que solo hay que cumplir un requisito, el temporal, como digo, que se puede exceptuar en determinadas circunstancias. Se produce una completa equiparación entre la separación y el divorcio, los requisitos son los mismos y los plazos son los mismos, se difuminan las diferencias entre uno y otro, y lo más importante, se introduce el elemento de la unilateralidad en consonancia con ese cambio de paradigma que prima la autonomía de la voluntad, un cambio que ha generado simpatías por una parte, porque abre las puertas, ¿no?, al divorcio unilateral. Si una persona no quiere permanecer en esa situación matrimonial, no tiene por qué solicitar el consentimiento del otro cónyuge, probar una circunstancia que lo justifique, sino que directamente puede solicitar el divorcio, pero también ha generado antipatías porque se entiende que si el matrimonio es fruto de una decisión conjunta, pues parece más coherente también con la propia naturaleza del vínculo creado, que su extinción requiera igualmente la conformidad de ambos, ¿no?, especialmente si se tiene en cuenta que lo que está en juego es un proyecto de vida en común. Por ejemplo, en la Segunda República se admitía el divorcio no causal, el divorcio unilateral, se admitía el divorcio no causal, pero se requería el consentimiento de ambos. Otra crítica que se ha vertido al respecto es el de que esta posibilidad de que el vínculo sea unilateralmente disoluble convierte al matrimonio pasa el matrimonio de ser más que un contrato, porque su contenido va más allá de un mero intercambio de prestaciones recíprocas, ¿no? Es una unión de la vida con unos deberes recíprocos de fidelidad, de solidaridad,
de mutuo apoyo, de poner la vida en común, a mucho menos que un contrato, porque de hecho el 1256 del Código Civil dice que la validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse a la voluntad de uno de los cónyuges. Tiene excepciones, pero lo cierto es que a la hora de deshacer un vínculo contractual, pues es necesario que se justifique, por ejemplo, el incumplimiento de las obligaciones de una de las partes y que la regla general no es la disolución unilateral, y esto se hace así para proteger de alguna manera el contenido del contrato, ¿no? Del que podríamos llamar un contrato civil ordinario, y plantea la doctrina, una parte de la doctrina, que cuanto más pues prever alguna medida de protección en el caso del matrimonio. Bien, como decíamos, esta tendencia privatizadora es complementada con la Ley de Jurisdicción Voluntaria 15/2015. Veo que no se proyecta ahí la imagen, era la imagen de un juzgado y una enorme pila de expedientes, porque esta ley permite que la separación y el divorcio de mutuo acuerdo, solo cuando son de mutuo acuerdo y no hay de por medio hijos menores o no emancipados o hijos mayores respecto de los que se hayan aprobado judicialmente medidas de apoyo, se pueda tramitar no solo por vía judicial, sino también extrajudicial ante un letrado de la Administración de Justicia y ante un notario, con la finalidad principal de pues de favorecer la descongestión de los tribunales, ¿no? De ahí la foto que ponía, pero no se ve. Paralelamente a esta finalidad de descongestión de los tribunales, pues también tenemos esa consecuencia de acentuarse la privatización, ¿no? La privatización de todo lo que concierne al matrimonio. Impacto sociológico, bueno, pues lo vemos aquí. Este es un gráfico que ha sido elaborado tomando los datos publicados por el INE desde el año 2004. Si en el año 2004 se habían producido 81.618 separaciones, separaciones, bueno, pues y muchos menos divorcios. En el año 2006, que es el primero de vigencia completa de esta ley 15/2005, se produce una duplicación, incluso se produce más de la mitad, más del doble, de los divorcios, porque los divorcios en el año 2004 fueron 50.976, en el 2006 más del doble. Esta tendencia creciente se mantiene, mientras que caen en picado las separaciones, lo cual pues nos da unos datos muy interesantes que tienen que ver con lo que les decía antes, ¿no? De cómo una legislación puede impactar en la conducta social, porque esto nos dice que a día de hoy, ante una crisis matrimonial, los cónyuges españoles optan directamente por el divorcio, lo cual también tiene su impacto en la estabilidad familiar, porque no es lo mismo que ante una crisis matrimonial se produzca una separación, que en este caso el vínculo matrimonial continúa todavía vigente, a un divorcio en que ese vínculo matrimonial desaparece, ¿verdad? Bien, en los últimos años ha habido un decrecimiento, en todo caso, de los divorcios y de las crisis matrimoniales en general, que tiene que ver o que vincula a los autores con un trasvase de parejas del matrimonio a las parejas de hecho, ¿no? Es decir, las parejas de hecho son ya un fenómeno social con un gran calado social, y por tanto pues el crecimiento exponencial del número de personas que deciden vivir como pareja de hecho puede estar también detrás de estos números que vemos en el año 2024. Visión de derecho comparado, sencillamente, como ya el tiempo apremia, sencillamente mencionar que en muchos países que prevén también un sistema de divorcio causal, prevén como una pequeña medida de protección, ¿no? Que es el llamado periodo de enfriamiento o cooling off period, que es un tiempo preceptivo de espera posterior a la interposición de la demanda. Es decir, prevén que cuando se interpone una demanda pase un tiempo en el que los cónyuges puedan repensar si de verdad quieren tomar esa decisión. Tiene como finalidad prevenir divorcios impulsivos, divorcios que quizá uno en un momento de gran enfado, ¿no? Después quizá de años de frustración, de desencantos, opta por el divorcio, pero quizá pues si transcurre un tiempo en que puede meditar esta decisión, bueno, pues quizá puedan ver que sí es la pertinente o que no lo sea, ¿no? En todo caso, hay legislaciones que sí lo prevén con esta finalidad: Suecia, Finlandia, Francia, Luxemburgo, Reino Unido, con finalidades distintas. Otros países siguen manteniendo una separación previa. Interesante el caso de Dinamarca, que exige que los cónyuges que tienen hijos
cursen antes un pequeño curso que les haga pensar sobre las consecuencias que puede tener el divorcio para los menores. La verdad es que ya no me da tiempo de pararme más aquí. Sencillamente decir que la regulación del divorcio es una decisión de política legislativa con importantes repercusiones sociales y que sería muy bueno encontrar un equilibrio entre la libertad individual que se encuentra pues, detrás de esa unilateralidad del divorcio, un equilibrio entre esa libertad individual y la protección familiar a través de medidas como el periodo de reflexión, a fin de evitar la inestabilidad sistémica que tenemos ahora mismo en España y una profunda fragmentación familiar. Y dentro de los muchos interrogantes que abre esta ley, les planteo uno: ¿quién decide, a quién le corresponde decidir qué es el matrimonio? Muchas gracias.